Bueno, el libro de Job es el tema que hemos estado viendo por los últimos 2 domingos. Hoy vamos a continuar con el tema, no vamos a terminar todavía el libro. Vamos a ver el próximo fin de semana en la conferencia misionera otro tema diferente. Y luego vamos a regresar nuevamente a Job y terminar con los últimos capítulos de este libro y las conclusiones finales que nos hace. Entonces, nuevamente, como un resumen, ¿qué es lo que ha pasado en la vida de Job? Job, una persona de mucho dinero, de muchas posesiones materiales y además que busca y sirve a Dios, que tiene una buena relación con su familia. Un día, de repente, escucha la noticia que ha perdido todas sus posesiones materiales, que le han robado todo su ganado, que han asesinado a muchos de sus criados, y poco tiempo después de que le dicen eso, viene otro de sus sirvientes y le dice: estaban todos tus hijos reunidos, tus 10 hijos, y estaban comiendo, y de repente llegó un fuerte viento que tiró la casa y los 10 hijos murieron. Entonces, en un solo día, Job perdió todas sus posesiones y también a todos sus hijos. Después, más adelante, también empieza a tener llagas en todo su cuerpo, con una comezón terrible. Esas llagas se empiezan a infectar, hasta gusanos tienen las llagas, se tiene que rascar con un pedazo de cerámica ahí, como de maceta, y llega un punto en el cual empieza a asimilar todo lo que le ha sucedido, porque al principio Job reaccionó bien y tuvo un concepto claro de que Dios sabía lo que él estaba haciendo, y él dice: bueno, Dios quita, Dios da, bendito sea el nombre del Señor. Además dice: recibiremos de Dios el bien y no el mal. Entonces Job sí tiene una perspectiva correcta con respecto a Dios cuando comienzan esta tribulación en su vida, pero al irse asentando la realidad de lo que le había sucedido, Job empieza a luchar más y más con ¿por qué? O sea, esta pregunta: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tan extremo este sufrimiento en mi vida? ¿Por qué cosa tras cosa tras cosa y no para? Y estoy buscando ser fiel a Dios y estoy buscando tener mi confianza puesta en un Dios que sabe y tiene el control de todas las cosas y que es bueno. Pero ¿por qué no me lo quita entonces? Si ya pasé la prueba, si ya dije, efectivamente, bendito sea el nombre del Señor, a pesar de estas circunstancias, a pesar de que murieron todos mis hijos, a pesar de que estoy extremadamente enfermo, a pesar de que ya no tengo nada material, ¿por qué Dios no arregla la situación y deja que pasen meses y meses y meses de esta miseria? Y vienen los amigos de Job, 3 de sus amigos, que es lo que comienza en el capítulo 2 de Job, versículo 11. Y ellos supuestamente vienen a animar a Job, a hacer de consuelo en su vida. Y realmente, después de estar en silencio con él por 7 días, viendo cómo sufría, teniendo tiempo para meditar sobre esta situación, realmente llegan a algunas conclusiones realmente falsas acerca de la razón por la cual le pasa esto a Job. Porque esa era la pregunta de Job: ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Job no tenía una respuesta, entonces sus amigos nada más están tratando de proveer una respuesta. Tratando de decir, pues, ¿por qué? Pues, algo has de haber hecho mal, Job. Algún pecado en tu vida que tienes que cambiar y que pues, Dios te está castigando. ¿Por qué? Porque ellos asumen que a la gente buena le va bien y a la gente mala le va mal. Y Job les contesta y les dice: no, no es siempre el caso. Hay gente muy mala que le va muy bien y hay gente buena que le va muy mal. No me pueden decir eso, no es cierto, eso está fuera de la realidad. Y ese es el problema con muchas iglesias que esencialmente enseñan eso, es que están alejados de la realidad. Cuando te dicen: a los buenos les va bien, o sea, tú busca a Dios y todo te va a ir bien, eso no es cierto. Y la gente luego experimenta eso, les pasa algo malo y dicen: ¿qué pasó? ¿No? Entonces, ese falso concepto, esa falsa teología sobre
lo bueno le pasa a los buenos y lo malo le pasa a los malos, simplemente no es real. O sea, no van a ver eso. Cuando salgan de estas puertas a la calle y empiecen a vivir su vida, van a ver que eso no es cierto. En algunos sentidos es cierto, porque obviamente hay bendición para aquellos que buscan servir y honrar a Dios. Sí, Dios los bendice, pero no es siempre el caso en un sentido temporal, es decir, en un sentido que nosotros quisiéramos. A veces la bendición como nosotros quisiéramos recibirla no es como la recibimos. Para nosotros la bendición siempre es, pues, tengo más dinero, tengo más salud, y a veces no es necesariamente la manera en que Dios manifiesta sus bendiciones para con sus hijos. Ahora, esto es lo que vamos a ver hoy, de lo que estoy hablando ahorita, porque al irse desarrollando este argumento entre Job y sus amigos que vimos el domingo pasado, cada vez más y más nos vamos dando cuenta al ir progresando estos 29 capítulos de esta conversación entre Job y sus amigos. ¿Se acuerdan? Los amigos cada vez tienen menos argumentos, cada vez hablan menos. Y inclusive son 3 veces que ellos hablan y 3 veces que Job contesta. Y en la última vez que ellos contestan, ya nada más contestan 2 de ellos. Ya ni siquiera contesta el tercero, ya no tiene nada que decir. Y el segundo que contesta nada más tiene 6 versículos, pues ya se le está acabando pues el argumento que tenía con Job de por qué estaba sufriendo. Entonces, llegamos al capítulo 31, terminamos en el capítulo 31 con la respuesta de Job. Y ¿se acuerdan? Job empieza, a lo largo también de esta discusión con sus amigos, Job empezó a fortalecerse en su fe, porque al principio llegó un punto en el que decía, pues ya, mejor me voy a morir y ya. No hay justicia en Dios realmente porque esto no tiene sentido, y a lo largo de estos capítulos sí empieza a cobrar algo de esperanza y algo de ánimo Job, al punto en el que dice, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que sí lo voy a ver cara a cara. Sí hay alguna esperanza dentro de todo esto, pero aún no entiendo por qué, aún no sé de qué se trata, no tiene sentido. Y Job en el capítulo 31, versículo 35 dice, ¿quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Él lo que quiere es que Dios abogue por su causa. Soy inocente, Dios, yo no he hecho nada, ¿por qué me está pasando esto? Ahora entra un cuarto personaje dentro de este drama. Estaban los 3 amigos, primero era Job, luego Job con sus 3 amigos, luego llega un personaje que se llama Eliú. Eliú aparentemente era alguien más joven que sus amigos, y dice el versículo 1 del capítulo 32, cesaron estos 3 varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces algo está pasando con los amigos de Job donde se dan cuenta, bueno, esta idea, esta ideología que teníamos sobre por qué está sufriendo Job, a lo mejor no es tan fuerte el argumento. Y por eso ya no tienen nada que decir, porque ven que realmente Job sí es inocente de las cosas que ellos lo han estado acusando. Pero entra Eliú, que es hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram. Y entra este personaje, Eliú, que no conocíamos hasta este punto, que aparentemente había sido un espectador durante todos estos 29 capítulos que comentamos la semana pasada. Él ya había estado escuchando todo lo que habían estado diciendo Job y sus amigos. Y ya llegó al punto en el cual, después de que Job habla, Eliú está muy molesto. Y Eliú está muy molesto, no solamente con los amigos de Job, sino con Job también, porque dice, todos están mal. Ni ustedes están diciendo lo correcto absolutamente, ni Job está diciendo lo correcto absolutamente. Porque dice, se encendió en ira, por cuanto
y esto es con Job, porque se justificaba a sí mismo más que a Dios. Esa es la razón por la que Eliú se enoja con Job. Si tú te estás justificando más tú, de tu inocencia y de que no has hecho nada, que realmente viendo la justicia de Dios y el hecho de que Dios es inocente, no tú, Dios es inocente en todo esto, en el sentido de que no está haciendo algo que no debería de hacer. Bueno, asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Es decir, está enojado con ellos porque básicamente han estado inventando la razón por la cual Job sufre. No es cierto que es porque Dios está viendo todo el pecado en la vida de Job y lo está castigando. Entonces, Eliú está enojado con ellos y dice, y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. O sea, hay un grado aquí de respeto de Eliú, decir, a ver, van, ellos que hablen primero, pues son más grandes que yo, voy a dejar que ellos presenten su argumento. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Y básicamente viene a decirle a Job y a sus amigos, miren, yo soy más chavo que ustedes, sí, es cierto, no tengo tanta experiencia, pero creo que puedo decirles algo que va a ayudar a esta conversación, a mostrar algunas cosas que no se han dicho hasta este punto. Fíjense en el versículo 11, dice que ha estado escuchando con atención. He aquí, yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. ¿Se dan cuenta? O sea, él está escuchando con cuidado, ha estado considerando bien todo lo que tienen que decir. Es hasta que ya no tienen nada más que decir que él entra a hablar. Yo quiero demostrarles hoy, hermanos, que Eliú es otra categoría de consejero para Job que sus amigos. Hay algunos que creen que Eliú entra con todos los demás amigos, pero creo que lo que Eliú dice realmente sí ya es algo nuevo y es algo que va a preparar el terreno para lo que viene, que es Dios mismo va a hablar con Job. Y Eliú va a preparar todo el campo para cuando Dios ya hable con Job, ya esté preparado para escuchar lo que Dios tiene que decirle. Entonces creo que Eliú está en lo correcto, creo que Eliú es sabio en lo que les dice y tomen este consejo de Eliú. Escuchen antes de hablar. Cuando no estén de acuerdo con algo que alguien les dice, sean lentos para contestar. A ver, déjame escuchar bien todo lo que tienes que decir primero. Porque esto es muy común, ¿no? O sea, nos hacen enojar y entonces luego queremos, no es cierto, no. Entonces, por eso siempre en estas discusiones, a ver, déjame terminar, ¿no? ¿Cuántas veces oyen eso? A ver, déjame terminar, no he terminado. ¿Por qué? Porque no dejamos terminar a la gente normalmente. Queremos entrar donde creemos que debemos de entrar, no dejamos que terminen de desarrollar todo lo que tienen que decir. Primero, estar seguros, ya terminaste, ya dijiste todo. Ahora sí, creo que tengo algo que aportar a lo que has dicho. Aunque yo no esté de acuerdo con lo que has dicho, te dejé hablar, escuché con cuidado lo que dijiste, consideré bien todo, traté de ponerme en tus zapatos, en tu posición, y ahora sí, te voy a explicar qué es lo que pienso yo. Y eso es algo increíble del libro de Job, el orden con el que hablan, ¿no? A ver, vas tú. A ver, voy yo, ¿no? Y aunque están en desacuerdo y aunque están en conflicto muchas veces, y Job diciéndole a sus amigos, uy, para doctores que son ustedes, si fueran doctores, no gracias, ¿no? No es el tipo de doctor que yo iría a ver, porque no me han ayudado, nada más me han perjudicado. Pero a pesar de ese tipo de comentarios, a pesar de esa tensión que hay entre ellos, hay mucho respeto, hay mucho orden, y esto es algo que nos muestra cómo debemos de hablar con la gente con la que no estamos de acuerdo.
muchas veces hablamos con gente de otras religiones y de otras creencias, y cómo lidiamos con esas diferencias es muy importante. Por eso ese libro que les recomendé hace rato, creo que es muy valioso porque muestra que hay una manera correcta de decir la verdad, hay una manera incorrecta de decir la verdad, hay una manera correcta de decir la verdad. ¿Entienden? Yo puedo decir la verdad mal. Yo puedo decir algo que es cierto de una manera hiriente, de una manera irrespetuosa, de una manera en donde yo me pongo y me ensalzo y me jacto. O sea, hay muchos problemas en la manera en que muchos cristianos comunican las cosas, aunque están diciendo algo cierto. Tenemos que tener cuidado y ser sabios. Bueno, eso es un paréntesis de algo que aprendemos en el libro de Job con respecto a cómo llevar a cabo estas conversaciones. Pero vean lo que les dice, le dice también en el versículo 14 a Job. Dice, ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras. Es decir, Eliú está mostrándonos que cuando Job rebatía a sus amigos, cuando estaba en contra de lo que ellos decían, no era contra Eliú. Es decir, Eliú presenta un nuevo argumento diferente al de los tres amigos. Entonces, las objeciones que Job tenía con sus amigos no son las mismas objeciones que podría tener contra Eliú. Dicen, y yo le responderé con vuestras razones. O sea, Eliú quiere asegurarse que nosotros nos demos cuenta, que Job se dé cuenta que es diferente. No es lo mismo a los tres amigos de Job. Bildad, Elifaz y ¿quién? ¿Quién es el otro? Sofar, ¿no? Eliú es diferente a ellos, no va a decir lo mismo. Ahora, Eliú confrontó a Job en el capítulo 33, diciéndole en el versículo 8, con la primera cosa. Y miren, creo que Eliú es alguien que Dios le puso las palabras en general para decir, porque además de todo esto, además de que Job no contesta a Eliú, nunca le responde como respondió a sus amigos, es decir, parece ser que convenció a Job de los argumentos que le dio y terminó en arrepentimiento en el capítulo 42, Job. Además de eso, Eliú no es reprendido juntamente con los tres amigos de Job más adelante. Si se van al capítulo 42, en el versículo 7 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus, ¿quiénes? Dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces aquí vemos que Eliú no tiene una reprensión de parte de Dios. Es muy fácil, van a ver en un momento que es muy fácil agrupar a Eliú con los amigos, porque sí dice algunas cosas parecidas. Es decir, de las cosas que los amigos de Job habían dicho que sí eran ciertas, Eliú las va a repetir, pero son las cosas que sí son ciertas. Hay otras cosas que no eran ciertas y ahí es donde Eliú se va a diferenciar de ellos. Y la primera reprensión que Eliú tiene para con Job está en el versículo 8. Dice, de cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. ¿Se dan cuenta? Job había hasta acusado a Dios de ser su enemigo. Job ya había llegado a este punto en donde decía, a mí se me hace que Dios ni siquiera es mi amigo, está contra mí. Y no ha hecho nada malo. Y aquí es donde Eliú dice, en esto, versículo 12, en esto no has hablado justamente, ahí la regaste, Job.
Cuando llegaste a esa conclusión de que Dios es tu enemigo y que tú no has hecho nada malo, ahí te estás equivocando. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Es decir, Dios no tiene ninguna obligación de decirnos por qué hace algo. Entonces ten cuidado de llegar a las conclusiones que llegas porque Dios no te contesta y no te dice por qué lo está haciendo. Como me está pasando esto, debe ser por esto. Cuidado, tú no sabes las razones de Dios. Y ahora Eliú le da dos cosas que Dios hace. Dos maneras en la cual Dios trata con nosotros, sus hijos. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. La primera, dice, pero el hombre no entiende. La primera, versículo 15, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Él revela, él entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Esa es una de las maneras que dice Dios. Dios le habla al hombre a través de sueños, a través de revelaciones. Hoy en día sabemos, durante el periodo en que fue escrito la Biblia, eso era mucho más común de lo que es hoy, porque hoy en día ya tenemos este libro que es esa revelación de Dios. Entonces podríamos decir, esa es una de las maneras en las que Dios nos habla. Tú abres tu Biblia y la lees y estás escuchando lo que Dios quiere decirte. Esto fue escrito para todas las personas de todas las generaciones, de todos los tiempos, de todas las culturas, sobre lo que Dios es y piensa. Si tú lo quieres leer y tomar en serio, pues ya es bronca tuya, ¿verdad? ¿No quieres escucharlo? ¿No quieres? Ahí es donde está la incongruencia de la gente que... Y esta conversación la he tenido muy seguido recientemente. Y a ver si ustedes se pueden identificar con este tipo de conversación, ¿no? Donde dicen, no, sí, yo amo a Dios y yo busco a Dios y sí, yo creo en Él y pues sí, lo amo. Pero pues la verdad no he leído mucho la Biblia, no sé mucho de lo que dice la Biblia. Y con todo respeto, con todo amor, puedes decirles, si yo le dijera a mi esposa, te amo, te quiero, es especial para mí, pero no me hables, ¿qué pensarían sobre mí? O sea, sí, te quiero, sí, no, ese es el amor de mi vida, desde el primer día que te vi. Pero no me hables porque estás muy aburrido cuando me hablas. Y la verdad no me interesa. O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué color te gusta? ¿Cuál es tu comida favorita? Todas esas cosas no me interesan. ¿Qué pensarían acerca de esa relación o de lo que estoy diciendo, de cómo me siento sobre ella? Es un poquito incongruente decir, sí, la amo, sí, me interesa, pero no me interesa lo que ella dice. Y es esa misma incongruencia que existe con la gente que dice, no, sí, yo amo a Dios y yo busco a Dios y sí, es importante para mí, pero no leo la Biblia. ¿Cómo que no lees la Biblia? Si es lo que Dios te está diciendo. ¿No te interesa saber lo que te dice? ¿Cómo piensa? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Para qué creó el mundo, el universo? ¿Para qué te hizo a ti? ¿Hacia dónde va todo? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Todo eso no te interesa? ¿De veras? ¿Y dices que lo amas? Con todo respeto, ¿verdad? Es decir, hay esa situación con muchas personas que creen que son hijos de Dios y creen que tienen una relación con Dios, pero por lo regular nada más es para pedirle ayuda a Dios cuando tienen problemas. Eso es lo que se refieren cuando dice yo hablo con Dios. Yo hablo con Dios sí porque cuando me pasa algo digo, ay Dios, ayúdame. Pero sí, sí, es hablar con Dios, supongo.
pero no es el tipo de relación que tenemos como cristianos con Dios. Y ese es el primer tipo de cosa que dice Eliú, es la manera en que Dios habla con la gente. Y dice, y este es el punto, dice, ¿para qué habla Dios con la gente? Dice el versículo 16, Él revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces, dice Eliú, la razón por la que Dios se comunica con el hombre es para ayudarle a corregir las cosas que están mal en su vida. Esa es la razón. O sea, es la gracia de Dios. Preocúpate si no quiere hablarte. Entonces sí estás en problemas. Pero cuando Él quiere hablarte, quiere decir que quiere ayudarte. Y fíjense, aquí está la diferencia entre Eliú y los amigos de Job hasta este punto. Versículo 19. Del capítulo 33 de Job. Dice, versículo 19, también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. ¿Ven la diferencia entre Eliú y los amigos de Job hasta este punto? Él está diciendo, es algo bueno lo que pasa cuando Dios quiere hablarte. Y a veces no es nada más con su revelación. Esto es lo que dice Dios. A veces es con enfermedad que te habla. ¿Y para qué lo hace? Dice el versículo 20, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Y va desarrollando aquí todo este punto de la enfermedad, de la aflicción en la vida del justo. Le dice a Job en el versículo 22, a ver Job, contéstame, ¿voy mal? ¿Estoy bien o voy mal? ¿No? Pues yo vi que tú como que cada vez que oías que tus amigos te decían algo con lo que no estabas de acuerdo, les contestabas. Y es el versículo 22, si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. ¿Y qué hace Job? No dijo nada. Escuchó lo que Eliú le dice. Y empieza a defender a Dios de tal manera que empieza a decir, Dios es justo. Ese es el punto, Dios es justo. Vean el versículo 10 del capítulo 34. Dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por Él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. El punto del Eliú es mostrarnos, y esto es algo con lo que ustedes se van a encontrar cuando hablen con la gente, es que Dios es injusto. ¿Y qué es lo que está diciendo Eliú aquí? ¿Dios es injusto? ¿De veras? Para poder decir que Dios es injusto, tienes que apelar a alguna autoridad moral superior a Dios, ¿no? O sea, ¿en base a qué determinas si Dios está siendo justo o no? ¿Se dan cuenta del problema que surge aquí? Por ejemplo, si yo estuviera en una clase de
de la escuela, ¿no? De ciencias o de lo que quieran ustedes. Y yo le digo a la maestra, estás mal. Eso no es así. Yo tendría que darle una razón por la cual está mal. Y para poder explicarle por qué está mal, probablemente yo tendría que apelar a alguna autoridad mayor a ella para mostrarle que está mal, ¿no? Mire, maestro, es que en este libro escrito por este autor que tiene su doctorado en este tema y bla, 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 y dice que no, que lo que usted está diciendo no. Entonces, para poder comprobar que alguien está mal o que está emitiendo un juicio equivocado, tendrías que apelar a una autoridad mayor a esa persona. Pasaría lo mismo con las cortes de ley, ¿no? Si yo le digo a un juez, tú estás mal, tendría que estar apelando a una ley superior a la cual él se tiene que sujetar para poderle decir que él está mal. Y por eso, supongo, no sé yo bien de esta cuestión, ¿no? Pero la Suprema Corte de la Nación, ¿por qué es la Suprema Corte de la Nación? Porque no hay una corte con mayor autoridad para emitir un juicio que ellos, ¿o sí? O sea, ese es el punto, es que hay rangos de autoridad y para poder determinar que alguien está mal tienes que apelar a una autoridad mayor, a ellos. Cuando alguien dice Dios está siendo injusto, Dios no debería de hacer eso, ¿a quién están apelando? O sea, ¿quién determina eso? ¿Quién dice sí, esto está mal? Sino Dios. O sea, no puedes. O sea, ese es el argumento de Eliú aquí. Si Dios no pudiera determinar lo que es justo, entonces no sería Dios. El que pueda determinar lo que se debe hacer y no debe de hacer, ese es Dios. Entonces, si tú estás diciendo, no, Dios está mal, básicamente estás diciendo, yo soy Dios, porque yo decido lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que está diciendo Eliú. Entonces, está argumentando en contra de algo que él escuchó en Job, que era esta idea como que Dios no estaba siendo justo. Y Eliú le está diciendo, no, sí, Dios es justo, porque no hay impiedad en él no hace nada mal. Y nadie le ayudó a determinar lo que es correcto y lo que no es correcto. No hizo un consenso de Dios, a ver, vamos a juntarnos todos y a ver, vamos a decidir todos juntos, a ver, ¿qué es lo que es bueno? A ver, ayúdenme a decidir, ¿no? Y vamos a tomar un voto aquí como democracia. ¿Quién opina que matar es malo? A ver, alcen la mano. Ya decidamos juntos, como dice el gobierno. No, Dios no hace las cosas así. Y Eliú continúa haciendo este argumento y sigue mostrando que Dios es superior a todas las cosas. Mira, habla de su omnisciencia en el versículo 21, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay nada que se le escape. No hay nada que digamos, ay Dios, esa se te fue, ¿eh? O sea, ¿viste qué injusticia? Y es por eso que Dios nos da paz a nosotros sobre las injusticias que hay en el mundo, porque sabemos que no se le escapan a Dios. Y la gente que no tiene esa confianza en Dios es la gente que siente que si ellos no hacen algo, pues ya, ¿no? Ya fue una injusticia y así se va a quedar como injusticia porque yo no hice nada. Y por eso existe la venganza, ¿verdad? O sea, la gente que se venga es porque siente que Dios no es capaz de vengarse o de vengar algo injusto. Yo tengo que hacerlo, porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Por eso Romanos 12 habla de eso, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Porque dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo único que hace que tú puedas hacer bien a los que hacen mal, el hecho de que tú sabes que todo lo que sea malo y sea injusto en este mundo, algún día Dios hará que lo paguen. Tranquilo, no te desesperes. ¿Te están haciendo mal? ¿Te están haciendo injusticia? Déjalo, Dios sabe. Dios hará justicia al final y eso es parte de la fe cristiana, creer que Dios hace justicia. Bueno, se sigue desarrollando el argumento. Dice,
Nuevamente en el versículo 33 del capítulo 34, le vuelve a dar otra oportunidad Eliú a Job para contestar. Dice, ¿ha de ser eso según tu parecer? ¿No? Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes y no yo. Di sino lo que tú sabes. Nuevamente Eliú le vuelve a dar otra oportunidad a Job. Le dice, a ver, contéstame. ¿Estoy mal? ¿Estoy emitiendo aquí mal juicio sobre cómo es Dios y cómo es la situación realmente? Aparentemente en el corazón de Job, a pesar de que Dios lo ha llamado un hombre justo, a pesar de que Dios ha dicho, sí, efectivamente es alguien que me busca, es alguien que me honra, hay algo en el corazón de Job con lo cual Dios quería tratar. Sí había algo ahí que solamente a través de la tribulación iba a salir. ¿Han visto cuando qué líquido podría ser un buen ejemplo? Pero bueno, entienden el punto. Si dejan algo que tiene algún tipo de polvo adentro, se va asentando con el tiempo, ¿no? Y se va quedando hasta abajo. Entonces, de repente ya no es tan evidente que tiene ese polvo o esa arena o lo que ustedes quieran. ¿Qué se necesita para hacer que vuelva a mezclarse con el agua? Ajá. Agitarlo un poquito y entonces sí ven lo que hay realmente ahí. Creo que realmente en Job, aunque era un hombre recto, aunque era un hombre justo, aunque era un hombre que buscaba a Dios, había cosas asentadas ahí que Dios sabía que al revolver el agua en su vida saldrían, que vimos en las conversaciones con sus amigos, sí salieron. O sea, sí llegó el punto en el que Job empezó a justificarse a sí mismo tanto que se le empezó a olvidar que no se trata de él, se trata de Dios. Eso era lo que molestó a Eliú. Ya, deja de hablar de ti, de que, ay, pobre de mí, miren cómo sufro. Dios sabe lo que está haciendo Job. Dios sabe por qué está permitiendo esto en tu vida. Y dense cuenta que es una situación que ninguno de nosotros quisiera enfrentar. Y yo me enojaría si me dijeran lo que Eliú le dijo a Job. Ya, deja de quejarte. Ah, sí, a ver, ¿qué te pase a ti? ¿No? Pero realmente Eliú está preparando el camino para lo que Dios quiere tratar con él. Y este es el punto de Eliú. Vean el versículo 15 del capítulo 35. Dice, mas ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. A ver, ¿cómo que Dios no castiga? En su ira no castiga. ¿De qué estás hablando, Eliú? ¿Es cierto esto? ¿Dios castiga o no castiga? ¿Castiga o no castiga? Sí, sí castiga. ¿De qué está hablando Eliú? Esta conversación surgió hace no mucho tiempo con una hermana aquí en la iglesia, que esa es la pregunta que me hacía. Decía, ay, hermano, ¿Dios castiga? Decía, sí castiga. Pero, a ver, vamos a aclarar. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que Dios castiga? Hay dos categorías diferentes del castigo de Dios, ¿no? Dios castiga y Dios castiga. Sus hijos son castigados de una manera y los que no son sus hijos son castigados de otra manera. Y este es el concepto, y aquí es a lo que se refiere Eliú cuando habla específicamente, lo conecta con la ira de Dios. O sea, la ira de Dios por el pecado. Ese tipo de castigo no existe para los cristianos. Tú jamás vas a pagar por tu pecado. Dios nunca te va a castigar por tu pecado. Nunca, si eres hijo de Dios. Porque pagar por tu pecado es, ¿qué? Muerte.
Jesús pagó por tu pecado. Tú nunca vas a pagar por tu pecado. Dios nunca va a decir, pecó, ahí te va. Eso es lo que pasa por pecar. Dios nunca hace eso con sus hijos. Jamás. El castigo de Dios es un castigo que tiene el objetivo de corregir, de enderezar, de llevarnos a donde Él quiere llevarnos. Nunca de hacernos pagar por lo que hacemos nada más. Lo hiciste, ahora lo pagas. Ahí está, ¿no? Como un papá enojado. Te estuve diciendo que no lo hicieras y lo hiciste, ahora. Y nos enojamos y ya de repente no sabemos si de veras fue un castigo correcto, ¿no? O sea, a lo mejor me pasé ahí porque nada más me hizo enojar. Dios no hace eso. Dios nada más se enoja con nosotros porque sí. Dios ve lo que hacemos y dice, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo hago algo que le ayude a ir por el camino que yo quiero llevarlo? Entonces, tenemos esta imagen del fuego, ¿no? Y el fuego tiene dos funciones en la Biblia. Una función que tiene el fuego es destruir. Y otra función que tiene el fuego es purificar. Y ahí es donde pueden ver la diferencia entre castigo y castigo. Un castigo es el castigo de fuego que destruye, un castigo es el castigo del fuego que purifica. ¿Y qué es lo que estaba pasando en la vida de Job? Ese último, ¿no? El fuego que purifica. Y Eliú va a desarrollar este tema con más detalle. Ahora hablando sobre la grandeza de Dios. Primero hablando sobre la justicia de Dios, ahora hablando sobre la grandeza de Dios. El versículo 5 dice aquí que Dios es grande. Dios es grande. Y aquí empieza a hablar como hablaba Elifaz. Dice, no otorgará vida al impío. Versículo 6 del capítulo 36, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. A ver, espérame, Eliú, ese no era el problema de los amigos de Job que decían eso, los malos les va mal, a los buenos les va bien. ¿No era ese el problema de los amigos de Job? Entonces, ¿qué es diferente sobre Eliú? Bueno, es que esto en principio sí es cierto. A los malos les va mal y a los buenos les va bien. Porque finalmente así es. Y eso lo van a leer en los salmos también. En todos los salmos van a estar leyendo cosas como esta. Y aquí es donde Eliú lo aclara. Dice, fíjense, aquí es donde está la diferencia entre Eliú y los amigos de Job. Dice el versículo 8. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿De quién está hablando ahí? Los justos. O sea, estos son de los que acaba de hablar. Sí, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados, pero, si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, ¿se dan cuenta? Eliú admite que sí puede existir una aflicción para los justos. Para los justos. O sea, Job es de esta categoría. Los amigos de Job habían estado diciendo, no, tú no eres de esa categoría, tú eres de los impíos. Y Eliú dice, no, eso le puede pasar a los justos. Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Hay algo que Dios quiere mostrarle a través de esta aflicción. Y está en el versículo 10. Despierta además el oído de ellos. ¿Para qué? Para corrección. O sea, Dios lo va a usar para corregir algo que necesita corrección en sus vidas. No es que sean los impíos y andan mal y Dios los quiere castigar. No, son los justos. Tú y yo somos corregidos por Dios a través de la aflicción. Nos dice que nos convirtamos de la iniquidad. Vean lo que dice el Salmo 119, versículo 71. Porque aquí, en el Salmo 119, que es el más largo capítulo de toda la Biblia,
Y en el versículo 71, ven lo que dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Qué bueno que me humillaste, qué bueno que vino aflicción a mi vida, porque así entendí lo que yo tenía que corregir en mi vida. Solo así. Y obviamente tenemos el Salmo 139, un poquito más adelante, en donde el salmista dice, el versículo 23 del Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cómo nos va a mostrar Dios eso? ¿Cómo nos va a mostrar si hay en nosotros camino de perversidad? A veces, mediante una situación de sufrimiento y de tribulación en nuestra vida. Ahora, Eliú empieza a advertirle a Job sobre algunas cosas. Fíjense, todavía aquí en el versículo 13, nuevamente habla de los impíos. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Ahora, nuevamente, los justos, ¿qué hay de ellos? Versículo 15, al pobre librará de su pobreza, ¿y en qué? Y en la aflicción despertará su oído. ¿Se dan cuenta? Eliú admite que la aflicción forma parte del plan de Dios para los justos. Esa es la diferencia entre Eliú y los amigos de Job. Y empieza a advertirle a Job, viendo la situación en la que está. Eliú se da cuenta que hay peligro en la vida de Job, hay algo que puede suceder. Le dice el versículo 21, guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Esa es una de las cosas más peligrosas que puede suceder en nuestras vidas cuando sí viene aflicción. El decir, pues si me porto bien y me va mal de todas maneras, pues mejor me voy a portar mal, ¿no? ¿Para qué me porto bien? Sí, mira, entonces a lo mejor voy a hacer lo que quiera. Al fin y al cabo me va mal. Esa es una tentación muy real que existe para aquellos que pasan por pruebas muy difíciles. Es decir, pues parece como que Dios no me está escuchando, parece como que Dios no me está ayudando, entonces mejor, pues ¿para qué busco hacer lo que Dios quiere que yo haga? Y en el versículo 22 anima Eliú a Job del capítulo 36 y le dice, he aquí que Dios es excelso en su poder, qué enseñador semejante a él. O sea, está animando a Job, haz lo que hiciste al principio cuando primero te sucedió esta aflicción, alaba a Dios, nada más reconoce quién es Él, busca ver su justicia, su grandeza, su misericordia, su gracia en tu vida para que cumplas el propósito por el cual vino esta situación a tu vida. Siempre que pase algo en tu vida, está diseñado para que puedas tú darle la gloria a Dios. Para eso está diseñado la aflicción. O sea, te pasa algo, ¿para qué crees que te pasó? O sea, y entonces sí existe parte de esta respuesta de por qué. Hemos visto que no tenemos toda la respuesta, pero la respuesta principal siempre va a ser para que glorifiques a Dios. ¿Por qué? Para que glorifiques a Dios. ¿Por qué? No, pero es que para que glorifiques a Dios. Para eso te pasó. Es que, pero por eso perdí mi trabajo, por eso me enfermé, por eso me pasó esto, por eso, para que glorifiques a Dios, por eso. Eso es lo que Eliú está animando a Job a hacer. Y de aquí en adelante, si ustedes leen, está increíble, estos dos capítulos 36 y 37 de Job, léanlos con calma, no los vamos a leer ahorita con calma porque no tenemos mucho tiempo, pero Eliú desarrolla todo un poema de alabanza a Dios por quién es y las cosas que Él hace. Y en el capítulo 37, Él desarrolla todas las estaciones del año, el invierno, el verano, el otoño, ¿qué me falta? Verano, invierno, otoño, bueno, primavera.
y muestra cómo Dios hace todas esas cosas y qué tan limitados estamos en entender a Dios. Si no entiendes cómo pasa eso del otoño y la primavera, ¿cómo vas a entender por qué Dios hace las cosas que hace? O sea, cosas que están enfrente de tus ojos no las entiendes. ¿Crees que puedes entender cómo piensa Dios, cómo razona, por qué hace las cosas? No, no puedes. Y termina, versículo 22, fíjense, es increíble, así termina Eliú, dice: Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá, lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. ¿Por qué? Porque no hay nadie fuera de Dios que realmente es sabio. No puedes ser sabio, no puedes saber cómo son las cosas, cómo funcionan, cómo deberían de ser, porque Dios es el que decide esas cosas. Mejor únete a su causa, mejor di: Señor, aquí estoy contigo, tú haz lo que tú quieras hacer, lo que tú decidas que es mejor, y yo me uno a ti. Yo te sigo a ti donde tú vayas y siempre te voy a adorar a ti, hagas lo que hagas. ¿No es increíble? Ese es el mensaje final que le hace Eliú a Job. Adora a Dios porque Dios está mostrándote su gracia en el sufrimiento. Eso es lo que está haciendo Dios. Dios está amándote, Dios está buscando enseñarte algo que quiere enseñarte, que Él sabía que no ibas a aprender si no te pasaban estas cosas, Job. ¿No es increíble la historia de Job? ¿No les fascina leer esto que es tan realista? ¿No es realista este libro? ¿Sufrimos? Sí sufrimos. ¿Entendemos todas las razones por las cuales sufrimos? No, no entendemos todas las razones por las cuales sufrimos. Pero sabemos que Dios está en control, sabemos que Él es el creador de todas las cosas, sabemos que Él sabe por qué y Él nos lleva en una dirección y en un propósito. Y todo lo que Dios hace en nuestras vidas es gracia, 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 gracia. Todo. ¿Qué es gracia? Lo que no mereces. Eso es gracia. Si Dios nos diera lo que mereciéramos, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero el hecho de que Dios retarda su juicio, retarda el hecho de que todavía no ha acabado el mundo, retarda el hecho de que todavía no ha venido por segunda vez a la tierra, es porque es gracia, es misericordia. Más gente se va a arrepentir todavía, más gente lo va a conocer. Hay gente mala que despierta todos los días por la gracia de Dios, porque Dios es el que está proveyendo ese aire que están respirando y ese sol que están disfrutando para calentarlos. Y eso cae sobre todos. Y eso es lo que está argumentando Eliú básicamente. Ese es este Dios. ¿De qué te quejas? Si lo que tienes no lo merecías de todas maneras, entonces, cuando te lo quita, ¿qué te debe Dios? El mensaje de Eliú con Job es el siguiente. Con esto vamos a concluir. Hay 4 pasajes que quiero nada más que veamos brevemente del Nuevo Testamento que se conectan con lo que Eliú le ha estado diciendo a Job, y es: el sufrimiento de los santos es la manifestación de la gracia de Dios. Ya vimos anteriormente que el sufrimiento de los santos es el espejo de la gloria de Dios, porque así muestra Dios lo que realmente vale más en nuestras vidas, quitándonos otras cosas. Ahora vemos que el sufrimiento de los santos es la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas, porque a través del sufrimiento Dios nos purifica, a través del sufrimiento Dios nos corrige, a través del sufrimiento Dios nos lleva en la dirección que quiere llevarnos. Es parte de su plan, es amoroso el hecho de que permita que sufras, aunque no parezca. Como un niño que dice: ay papá, ¿por qué me pegas? ¿No? O ¿por qué me castigas? Tú no me amas. No, sí te amo. Y el hecho que yo hago esto es porque te amo. Porque sé que esta es la manera de ayudarte más.
Y si nosotros como papás lo hacemos con nuestra sabiduría limitada, ¿cuánto más Dios con una sabiduría ilimitada lo hace con sus hijos, que ama más que lo que yo amo a mis hijos? Vean Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. De ahí viene esa analogía que les di hace rato. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es lo que Dios quiere finalmente, salvarnos. Y nos salva a través de las circunstancias de nuestra vida. Nos está llevando en la dirección que quiere que vayamos. Y a veces es muy duro el castigo, pero es para nuestro bien. 1 Corintios 11 habla de los que no toman la cena del Señor dignamente. Y dice, algunos de ellos duermen hoy, pero es para su bien. Es porque Dios no quería que perecieran. Por eso mejor permitió que murieran antes de que la siguieran regando más. Entonces mejor hasta ahí, porque los amaba y quería detener lo que estaban haciendo. Entonces era lo mejor para ellos. Hebreos 12, justo antes aquí, si se van antes de Santiago. Hebreos 12, versículos 10 y 11. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Otro pasaje, 2 Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios 1, versículos 8 y 9, que dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, ya casi se morían. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Ven cómo pensaba Pablo con respecto a la aflicción? O sea, bueno, tenía un buen propósito el que Dios permitiera que casi muriéramos. Casi me muero. Y gracias Dios, porque casi me muero. ¿Cuántas veces ha dicho eso Jorge? ¿Verdad? Y es cierto. Dios usa esas cosas en nuestra vida para llevarnos donde quiere llevarnos. Gracias Dios. Santiago 1, por último. Hay más pasajes que hablan sobre esto. Yo solo les estoy dando un panorama general de los más conocidos probablemente, pero este concepto del sufrimiento en la vida de los cristianos está a lo largo de toda la Biblia. Obviamente tenemos el máximo ejemplo en Jesús mismo, que sufrió por un propósito mayor, ¿no? Dice Santiago 1, versículos 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su hora completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Para qué pasan cosas malas en nuestras vidas? Para que no nos falte nada de lo que Dios quiere darnos. Para eso es. Entonces ya se está completando el cuadro aquí de la vida de Job, ¿no? Ven cómo se está desarrollando el libro y cómo es importante considerar todo lo que dice Job, no nada más una partecita de lo que dice Job. Porque el panorama que hemos estado viendo se ha ido ampliando. Y al ver a Job luchando con la tribulación, luchando con lo que está pasando en su vida y esta conversación con sus amigos, primero con su esposa, ¿se acuerdan de esa conversación? Luego con sus amigos, ahora con Eliú. Y ahora está el escenario listo para lo que sigue, que es la conversación que Job tuvo con Dios. Y todo esto tenía que pasar para que Job estuviera listo para esa conversación. Ahora nos preguntamos, ¿están ustedes listos para esa conversación? Bueno, eso sigue después de la conferencia misionera.